Las ideas de usar otra unidad monetaria como ancla son muy extendidas en el tiempo. A esto, en este sentido, la caja de conversión de Pellegrini fue un mecanismo muy idóneo porque entre 1890 y prácticamente mediados de los 30 y hasta el 43 Argentina tuvo una inflación menor a Estados Unidos y crecimos más. O sea, caja de conversión tiene Hong Kong, pasó de ser un país dependiente del Imperio Británico a China, de un sistema capitalista, de un sistema comunista, y aguantó. Y, y, y otro mecanismo muy popular también ha sido en general el régimen de tener una moneda única, un continente como el euro, que ha sido muy exitoso en términos, digamos, de estabilizar economías que eran muy complicadas, como Italia, Grecia, España, Portugal. O sea, acuérdense todos que el euro vino precedido por casi 10 años de trabajo, el Tratado de Maastricht, ordenar el fisco, ordenar la deuda, y luego entraron al euro. Las negociaciones para hacer el euro prácticamente llevaron llevan, digamos, desde hace 50 años están con esta historia, con la serpiente monetaria. O sea, no son temas sencillos. A la salida de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo del Fondo Monetario era que cuando se crea el Fondo Monetario fue con este propósito de fijar las monedas, de fijar las paridades de la moneda y lograr que los países tuvieran una disciplina monetaria, porque solo se podía devaluar si había un desequilibrio fundamental. Nuestro país lleva 80 años de muy alta inflación, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial tuvimos hasta 1974 30% de inflación anual, de promedio, algunos años más, otros menos. Desde 1974 al 89 tuvimos 3 dígitos, el primero no era la unidad, y dos hiperinflaciones, una de 5.000% al fin del gobierno del presidente Alfonsín, julio del 89 contra julio del 88, y otra de 21.000% al fallar los primeros planes del presidente Menem en marzo de 1990, marzo de 1989. Es decir, lo que dio lugar a la caja de conversión, la última versión, lo que se llama la convertibilidad, pero en realidad es una caja de conversión, fue digamos, la hiperinflación y digamos, el desorden gigantesco que había ocurrido, y eso durante 10 años estabilizó como lo haría una dolarización. ¿Por qué me refiero a eso? Porque en ambos casos lo que se requiere es llegar a tener reservas internacionales que sean equivalentes a la base monetaria. Eso, si no están los dólares, no se puede hacer esto. Entonces, ese proceso, si uno se acuerda de cómo se logró, fue que después de la segunda hiperinflación, durante un año, en el año 90, el país acumuló un número significativo de dólares, pero lo hizo con un gran sacrificio y a tipos de cambio muy altos. Y a ese tipo de cambio muy alto, recuerden, prácticamente una devaluación de 100%, de 5.000 a 10.000, pasamos en enero, febrero del 91, ahí se hizo la convertibilidad y por 10 años no tuvimos inflación prácticamente. Las razones de su debilidad, como lo hemos puesto en el curso que figura en este canal de YouTube, ahí lo tratamos. En general, uno cuando hace una caja de conversión o su versión más extrema, que es directamente la dolarización, necesita los dólares para comprar la base monetaria, necesita tener una economía muy abierta, porque cuanto más abierta es la economía, más flexibilidad tiene. O sea, Hong Kong, una ventaja que tenía sobre Argentina, o la caja de conversión de Pellegrini sobre la de Cavallo, es que era una economía muchísimo más abierta
en el caso de Pellegrini y en el caso de Hong Kong, también con mucho menor peso del Estado, porque cuanto más grande el Estado, más rigidez introduce. Es decir, rigidez porque digamos, los gastos del Estado no tienen la flexibilidad que tienen los gastos en el sector privado. Entonces, se necesita, en general, si uno tuviera que decir otro requisito, es que como el tipo de cambio va a estar fijo y en el caso de la dolarización irreversiblemente, en esas condiciones alguna cosa tiene que ser flexible. En general eso está muy vinculado a que, digamos, las relaciones laborales sean muy flexibles. Entonces yo diría, las condiciones son mucha flexibilidad laboral, una gran apertura de la economía y una enorme disciplina fiscal. Por ejemplo, en los 90 nosotros vemos mucha más disciplina fiscal que en los 50 años anteriores. Lo que pasó es que esa mayor disciplina era mucho mayor que la anterior, pero no la suficiente para un régimen como la convertibilidad. Y tampoco teníamos la flexibilidad laboral y por supuesto también teníamos otro tema que es muy importante que a veces se olvida, teníamos muchos problemas en el sistema bancario. Es decir, el saneamiento fiscal debe ser no solo del gobierno, sino también de los bancos. Y, por ejemplo, en los 90 es famoso el problema que teníamos con los bancos provinciales y con algunos bancos privados que quebraron. Y la quiebra de los bancos con los seguros de depósitos se convierte en general en un problema de orden fiscal. Y eso hay que resolverlo y no es tan sencillo hacerlo. Y bueno, yo diría, Cristian, que con eso culmina mi mensaje, pero es claro que no es tan sencillo. Yo diría hoy, para empezar, los dólares no están. Necesitaríamos 25, 30 mil millones de dólares, o probablemente un poco más, y eso no está. Así que eso no quiere decir que se pueda ir construyendo eso. Eso sí se puede hacer, porque si es como yo creo, y creo que tengo razón, uno debería ir limpiando, abriendo la economía, haciéndola más competitiva, flexibilizando las relaciones laborales, cerrando el problema fiscal. Si hiciéramos todo eso, no necesitamos la dolarización, eso es lo más gracioso. O sea, si nosotros fuéramos capaces de hacer eso, ahí el peso empieza a tomar jerarquía de nuevo, porque la gente sabe inmediatamente cuando una cosa funciona y una cosa no funciona. Y en general nuestros problemas se deben a esas cuatro cosas. Problemas bancarios, en general en los bancos oficiales tenemos problemas bancarios, problemas de flexibilidad laboral, problema fiscal y problema de reservas internacionales. Hay casos, es cierto que ninguno de un país tan grande como Argentina, Ecuador ha dolarizado con bastante éxito. Es verdad también que ha tenido mucha suerte con el precio del petróleo. Es decir, Ecuador es como si la soja se nos fuera, qué sé yo, 1.100, $1.200. Argentina tiene un espacio de maniobra importante. Pero yo diría, más allá de las circunstancias favorables, es cierto que Ecuador le fue bien con la dolarización, o sea, le fue bien en el sentido que abatió la inflación, produjo confianza, soportó un gobierno como el de Correa, o sea, lo cual revela que es una institución monetaria importante. Panamá, que es la economía que más crece de Latinoamérica desde hace muchos años, es una economía dolarizada. Y El Salvador es una economía dolarizada y ahora también bitcoineada, para poner alguna, o sea, a ver, si nosotros pudiéramos hacer lo que yo dije antes, probablemente el peso también empezaría a ser más prestigioso. A mí siempre me gustó más el modelo uruguayo y el peruano de convivir con la realidad bimonetaria. Me parece que es más sencillo de instrumentar, no es tan exigente y el trabajo hay que hacerlo igual. Pero me parece que este debate ha traído como, digamos, como colofón,
como dato complementario, algo muy importante que es por qué la flexibilidad laboral, por qué el equilibrio presupuestario, por qué necesitamos las reservas y por qué necesitamos una economía muy abierta. Eso yo diría que más allá del problema de estabilizar la moneda, son todas reformas muy, muy importantes. O sea, por ejemplo, mucha gente cree que en la década del 90 nosotros abrimos la economía. No, no. Abrir la economía es hacer una cosa como los chilenos. O sea, que las importaciones y las exportaciones sean una fracción muy grande del PBI. Eso cambia mucho el funcionamiento de la sociedad, de la economía, y yo creo que crea elementos de aferramiento que nosotros no tenemos, porque al ser muy cerrado, al estar muy aislado, al haber defolteado 9 veces, nosotros somos como parias en el mundo. Es decir, fíjense el acuerdo con el fondo. El mismo directorio del fondo dice que estamos en una situación extremadamente débil, con muchos peligros, y uno dice, bueno, ¿y entonces cómo nos dan un acuerdo? Bueno, nos dan un acuerdo a ver si pueden ayudarnos a llegar al próximo gobierno, y llegar al próximo gobierno con la idea de que el próximo gobierno va a ser un gobierno legítimo, con autoridad, con cohesión política. Espero que sí, pero digo, es casi un programa de ayuda para ponerte muletas a llegar a la puerta de tu casa. Y todavía faltan meses. Hay mucha gente que cree que los meses que faltan no son a diciembre del 23, sino en realidad a las primarias de agosto del año que viene. O sea, faltarían un poquito más de 14, 15 meses para que la presencia, después de la primaria, uno ya sabe quién va a gobernar. Y entonces eso daría margen a digamos, un factor de confianza, de responsabilidad, que hoy no lo hay. Tenemos no solo los problemas económicos, que son de larga data en Argentina, sino una severa crisis de gobernabilidad por los enfrentamientos cerriles que hay en el gobierno, que hacen que estén distraídos y a veces apelando a figuras retóricas disparatadas. Imagínate vos hablar de dolarización con lo compleja que es la operatoria con un presidente que identifica como factores causales de la inflación al diablo. Es una cosa, reconozcamos que es un marco no plausible para hacer estas cosas.